esto es prácticamente la joya de la corona de los tipos de datos. Es el punto de inflexión, entre lo que se llaman tipos de datos normales. Hay quien los llama normales, a mí no me gusta llamar normales, porque los tipos de datos son finitos, sí, integrales, son los primitivos y los por referencia, pero este está por encima de los por referencia, lo que estaría por encima de los primitivos, pero está por debajo de las estructuras de datos. Sí, él está en el medio ahí, como diciendo, oye, es un tipo de datos por referencia que son complicados de manejar, los objetos, las clases abstractas y más, son un poquito complicados de manejar, pero bueno, ya todo el mundo más o menos sabe cómo se crean objetos, se pasan los parámetros, se van los constructores, pero este está más allá todavía. ¿Por qué? Porque necesita de ciertas y determinadas cosas que no le puede dar un tipo de dato por referencia simple, un objeto, que no puede dar un objeto. Pero no está tan lejos como las estructuras de datos, que son aquellas, como dice su nombre, estructuras de datos. Son estructuras que establecen cómo se deben organizar los datos cuando van en condición de conjunto, no cuando van en condición simple. Cuando usted tiene un entero, int a igual 28, usted tiene un dato primitivo que tiene valor en memoria y guardado en la memoria, ¿sí o no? ¿Sí? Usted tiene un string, el string es un tipo de dato primitivo de orden integral infinito, y lo que tiene usted es una secuencia de caracteres en la memoria de tamaño 64 bits. ¿Estamos ahí? Y si tiene, por ejemplo, un objeto, entonces ya no tiene un valor en la memoria, ¿no? Lo que usted tiene es la referencia a los valores que inmiscuyen o que incluyen ese objeto en la memoria. Ve cómo se va incrementando el nivel de complejidad de trabajo con la memoria. Los tipos de datos de agrupamiento o estructuras de datos son aquellos que no solo tienen una referencia a la memoria, sino que cuando usted tiene una referencia a la memoria, un objeto tiene bloques consecutivos de memoria, 32, 64, 16, 64, pero todos son del mismo objeto y tienen una referencia a la memoria. Lo que significa que si yo quiero el nombre de la persona, vengo aquí. ¿Qué objeto es? Reynoso, vengo aquí. Nombre, que es Juan, Cristian, aquí, y me devuelve por la referencia. Los tipos de agrupamiento ya no tienen bloques de memoria como los objetos, sino tienen bloques de memoria donde cada bloque es un objeto. Un objeto. Lo que significa que ese bloque de memoria es un bloque mucho más grande, que incluye otros muchos bloques de memoria, ¿sí? Y se va profundizando el tema de las referencias. Cuando usted tiene un objeto, tiene la referencia, usted vive allí, pero cuando tiene una estructura de datos, ya no tiene un objeto que vive allí, ya tiene a todas las personas que viven allí, no, en una urbanización. Imagínese una urbanización de casas, ¿no? Yo quiero buscarle a usted. La memoria es la urbanización, la memoria de la computadora es la urbanización. Lo que quiere decir que cada casa es un bloque de memoria y en cada bloque de memoria que vive un objeto. Lo que significa que visto macro, así, desde afuera, usted mira solo bloquecitos de memoria, pero cada bloquecito de memoria, que es una casa, adentro tiene un objeto que tendrá muchos otros bloques ya de datos de tipo primitivo, string, doble, no sé qué, o si son tipos de datos por referencia, como por ejemplo el caso de la biblioteca, que tiene usuario y libro, ¿no? Otra referencia. Quiere decirse que se complejiza mucho esto a modo de entenderlo. Si usted entiende esto de primera, como dicen en mi país, de primera y pata, si yo lo entiendo bien, no le es muy difícil implementarlo, porque simplemente va a la sentencia de código, pam, 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 escribe y se acabó. Si esto le cuesta trabajo entenderlo, entonces usted jamás va a poder implementar una estructura de datos. Jamás. Porque no va a saber dónde ubicar los objetos. No va a entender, pero la estructura de datos es un objeto, sí. La estructura de datos es un objeto, sí, pero es un objeto que conglomera otros muchos objetos u otros muchos datos. Eso en la vida real no es difícil de entender. ¿Por qué? Imagínense esta universidad, esta misma universidad. Imagínense que esta aula es un bloque de memoria. Aquí hay un objeto que tiene sus características, que tendrá otra secuencia de bloques de memoria.
Ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Ahora viene algo peligroso. ¿Cómo yo le pregunto al señor Yumi su nombre si yo estoy afuera del aula? Sí, pero es que el problema es que la referencia está dentro de una dirección de memoria. El aula. En el aula, primero. Sí, cuando usted se asoma por este cristal, ya usted sabe dónde está la referencia a la memoria, dónde están los ojos. Y después que está mirando en este cristal, entonces ¿qué pregunta? Dígame su nombre, suyo, el suyo, el suyo. Ya es un poquito más complejo. Significa que quien invoca la estructura de datos, quien la llama a la estructura de datos pertinente, tiene que estar consciente que cuando llama, ¿llama qué? Al aula. Pregunta por el aula. Algo así como, ¿dónde están? Porque usted no pregunta dónde está Yumi. Porque eso no se sabe en la memoria. Los objetos son íntegros y completos. Lo que significa cumplir el principio de encapsulamiento. Entonces, lo que usted pregunta es, ¿dónde están los estudiantes de programación 1? Y ahí le devuelve la referencia a la memoria de este espacio. Y cuando usted tiene esa referencia, viene hasta la puerta y entonces empieza a preguntarle uno a uno quién es el señor Yumi. ¿Cómo tú te llamas? Yumi eres tú, ven. Dame todos tus datos. Y el resto no me interesa, me interesaba esto. No me interesa y me llevo los datos. ¿Se entiende eso? ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces estamos bien. Estamos bien. Mucha gente se equivoca pensando que cuando tiene una estructura de datos, le dice a la estructura de datos, dame a Reynoso. No, él no te va a dar a Reynoso. Él te va a dar su ubicación en memoria. Y después tú vas a tener que ir allí, a ese conjunto, y preguntar dónde está el señor Reynoso. ¿Sí? Esa es la primera premisa que hay que saber dentro de las estructuras de datos. Que simplemente son, oye, datos. Son tipos de datos por referencia, pero que tienen una característica especial. Y la característica especial es que dentro de él se conglomeran muchos datos del mismo tipo. Que esto es otro problema que tiene por ahí la gente. Dentro de una estructura de datos solo pueden haber datos del mismo tipo. ¿Qué significa? Si es un string, todos tienen que ser string. Si es un entero, todos tienen que ser entero. Si es un objeto persona, todos tienen que ser objeto persona. No se permite en Java, ni en los lenguajes de alto nivel, o sea, alguna aberración que tiene PHP por ahí, que hayan estructuras de datos donde hombre, mujer, transexual, bisexual, hombre, no sé, eso no se permite. O son hombres, o mujeres, o transexuales, o bisexuales todos, o no sé, ya, no sé qué será, del LGBTI ese. Vamos, ¿sí? ¿Se entiende? Del mismo tipo. Vamos a ver algunas precisiones aquí que escribí para que... Bueno, vamos a caracterizar los tipos de datos de referencia, tipo de datos por referencia, aquellos que se llaman arreglos, ¿sí? Así aparece en la estructura en inglés, porque su nombre real es array, y array, cuando usted lo traduce al español, es arreglo, y un arreglo en el español, si busca el array, dice arreglo es una, cuando dos partes se ponen de acuerdo, no sé qué, pero hay una partecita abajo que dice conjunto. En el español hay una sección para arreglo que es conjunto, ¿no? O sea, vamos a ver los tipos de datos de conjunto para resolución de problemas de la programación orientada. Alguien me dijo una vez para responder los problemas de Winnie the Pooh, no, de la programación orientada a objetos, mirado, Winnie the Pooh ni Winnie the Pooh. No, hay gente creativa aquí en este país. Milagro, este país es uno de los mejorcitos que hay. Bueno, ¿qué declaración tendría cualquier conjunto de datos en Java? ¿Sí? ¿Qué declaración tendría? Bueno, hay una declaración simple, igual que la que se declara cualquier tipo de dato, int a, ¿sí? Y acto seguido se abren y se cierran corchetes, ¿sí? Que equivale a decir int corchetes a. Cuando el compilador ve ese símbolo, cuidado que está cerrando, está como encerrando, no puede ser abierto, ¿sí? Porque hay gente que lo pone hasta abierto. Bueno, da igual, lo pongo abierto. No, abierto no, tiene que ser primero el que abre y después el que cierra, como los paréntesis. Cuando ve esa simbología, el compilador sabe que lo que usted quiere es guardar muchos valores de tipo entero, pero en una ubicación en memoria.
¿sí? Teniendo una referencia a la memoria. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, hay que decir algo. Los arrays, ya dije que estaban en el medio de, por encima de los tipos de datos por referencia, pero ante la estructura de datos. ¿Por qué? Porque los arrays tienen un problemita. Cuando lleguemos a instanciación lo vamos a ver, y es que son, esta palabra nunca se me olvide, son estáticos. Son tipos de datos, de agrupamientos estáticos. Ya verán por qué son estáticos. Ahora, esta declaración que es muy vista en el modelo. In A, array, coma B, coma C. Lo que tiene ahí es un array en A. A representa el conjunto de datos y B y C son valores enteros simples. ¿Sí? No confundirse. ¿Por qué? Porque cuando el array está detrás del identificador, refiere a él, a ese identificador. En este caso, como usted dice, in a array, dice, oye, A va a ser un array, un conjunto de datos de tipo entero, pero coma B, coma C, pero esos son enteros. Significa que al array se le pueden poner muchos valores, pero a B y a C solo se le puede poner un valor entero, uno a B y uno a C. ¿Sí? Vamos a ver la antítesis de este caso. Int array A, B, C. ¿Qué está diciendo usted ahí? Que tanto A, B y C sí son conjuntos de datos, porque el array, el corchete, el símbolo de corchete está antes del identificador. Y como está antes del identificador, se le aplica a todos los identificadores que subsiguen. Cosa contraria en el primer ejemplo, donde el array está después del identificador y al estar después, solo se le aplica a ese identificador. A uno no, a ese. Sí, pues no es a uno, no es a cualquiera, es a él al que lo lleva. ¿Ven la diferencia de uno y otro? Seguro. En este, A es un array, es un conjunto de enteros. B es entero. C es entero. Y aquí, tanto A como B como C todos son conjuntos de datos. ¿Cuántos conjuntos de datos usted puede tener? Lo que necesite, mientras la memoria lo soporte. Mientras la memoria sostenga los datos, usted puede tener lo que necesite. ¿Sí? A lo mejor en el array de A quiere guardar los pares, los números pares, en el B quiere guardar los impares y en el C quiere guardar los números primos. ¿Sí? Que son ahí arrays distintos, entonces llamaría aquí. Yo quiero ver los números primos del 1 al 100. Que ese ejercicio se lo voy a poner del 1 al 100. Yo quiero saber en 3 arrays, en uno me voy a guardar los pares, en otro los impares, en otro los primos. Y entonces cuando yo quiero saber los valores primos, le digo, muéstrame los primos. Baja la raíz de primos y lo muestra. Yo quiero saber los valores que son pares, baja la raíz de pares y lo muestra. O yo quiero saber los impares, bueno, baja los impares y lo muestra. Y así se pueden crear tantos conjuntos de datos como usted necesite, teniendo en cuenta que solo pueden ser del mismo tipo. Significa que esto es un entero, no puede escribir un string ahí. No puede, eso no permite el compilador. El compilador te va a decir, oye, si quieres escribir un string, hazte o una variable string o un array strings, ¿no? Un conjunto de caracteres. ¿Cómo funciona la instanciación? Es decir, ¿cómo se crean los famosos objetos de los arrays? Bueno, aquí está, ¿no es verdad? ¿Lo ven ahí? A es igual new, significa que estoy llamando al constructor de alguien, ¿no es verdad? Y estoy llamando al constructor de quién? De entero, de integer, ¿sí? De la clase integer, de int. New int, y aquí es donde viene el problemita que tienen los arrays respecto a otros tipos de datos. Fíjense que después de int, ¿qué es lo que viene? Exactamente lo que viene después de la primera A, ¿no? Corchetes y un número en el medio. ¿Sí? ¿Qué representa ese número? ¿Cómo? El máximo no, la cantidad de elementos que se tomaría, porque el máximo yo le voy poniendo hasta que yo entienda y lo agrego. No, es la cantidad de elementos iniciales que se pueden poner en esa array. ¿Qué significa? Que el array A va a tener espacio, una posición en la memoria, con 20 espacios de tamaño interno, 32 bits, ¿sí? Son 20 espacios aquí, 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 32 bits,
¿sí? Tiene cada bloquecito. Pero ese bloquecito completo de 20 espacios tiene una sola referencia a la memoria. Una sola referencia a la memoria que la tiene ¿quién? A. El objeto A. Cada vez que usted diga A punto algo, ¿qué está diciendo? Vea la referencia, vea la posición que tiene y ahí veré lo que haces. ¿Sí? Como cualquier objeto, ¿no? Cuando usted llama un objeto A punto algo, está invocando métodos o características. Bueno, en este caso A hace lo mismo, pero viene aquí, viene a la primera posición, ¿no? Y se para aquí y dice, oye, que voy desde aquí hasta el final, ¿eh? No soy solo este pedazo, sino completo. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, esto es lo que hace de alguna manera incompetente un array. ¿Por qué? Porque hay que definirle el tamaño de entrada. ¿Sí? Hay que definir el tamaño. En este caso, ¿cuánto es? 20. Va a tener 20 números enteros. Las estructuras de datos son más avanzadas. Las estructuras de datos ya no hay que definirles la cantidad, porque son de tipo dinámica. ¿Qué significa dinámica? Usted va agregándole elementos o quitándole y él solo tiene los algoritmos para reestructurar la memoria. Ya verán por qué. Ya verán por qué hay que reestructurar la memoria. En este caso el array tiene 20 y eso es un handicap. Es un handicap, es una deficiencia que tiene. Y si quiero poner 21, entonces tenemos que aplicar una serie de pasos algorítmicos, que eso también se lo voy a orientar para que lo hagan, a ver cómo lo resuelven. Que evidentemente se tienen que utilizar sentencias de control, por eso es muy útil. Y ese es el gran problema de los arrays. Particularmente, ya casi nadie utiliza un array. ¿Por qué? Porque existen las estructuras de datos, pero como ustedes no conocen las estructuras de datos, aprenderán a usar array primero. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a las estructuras de datos, lo primero que le preguntan es si usted sabe lo que es un array. ¿Por qué? Porque todas las estructuras de datos están programadas sobre un array. Todas. Lista, list, linked list, array list, queue, tree, todas están programadas sobre un array. ¿Por qué? Porque el array es el primer elemento, el elemento más cercano a los tipos de datos primitivos. Recuerden que están primitivos por referencia y arrays. Y las estructuras de datos están más lejos del primitivo y el array está muy cerca. Pila, stack, que también existe. ¿Sí? Ya les voy a enseñar después dónde se encuentra. Se encuentra en un paquete de Java que se llama Java Util. Ahí están todas las utilities, están todas las estructuras de datos. Este es el array, profe, no hace falta, porque array pertenece al lang y todo lo que pertenece al lang es muy bueno. ¿Por qué? Porque el lang es el paquete del language, del lenguaje, lo que significa que ustedes necesitan importar ni traer nada para utilizar un array, simplemente y se acabó. Es una regla de la AST, ¿no? Del árbol de búsqueda abstracto o abstract search tree. ¿Cómo le asignamos los valores a un array? ¿No? Hay que decirle array, llamar al array, poner los corchetes, un número igual 15. ¿Por qué hay que hacer esta estructura? Bueno, resulta que el array al estar sobre los tipos de datos de referencia y evidentemente los primitivos, se le agregan algunas cositas. Tiene un royalty ahí, tiene ventajas que otros no tienen. ¿Cómo qué? Como son, ya saben que son 20, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé dónde está el que yo quiero? Si son 20. Cuando tengo un entero en memoria, in A igual 8. Ya es el 8, dame, ya, A igual 8 y ya listo. Pero cuando hay 20 espacios, ¿dónde está el 8? No sé cuál es el 8. ¿Sí? Entonces, para los arrays se agregaron dos cosas importantes. Una, la que traía el dato primitivo, que era el valor, y lo otro que se le agregó fue el índice. ¿Qué es el índice? La posición que ocupa un valor en el famoso conjunto de datos. Para tener un orden, significa que el array siempre empieza en 0. 0 es el primer índice. En 0 usted pone el 15. En 1 usted pone el 20. En 2 usted pone el 8.
en 3 y así sucesivamente, ¿no? Y entonces ya después usted puede decirle fácilmente, oye, array en 0 es igual a 15, le estoy diciendo. En la primera posición de ese conjunto va el valor 15. ¿Estamos hasta ahí? Eso es para darle orden, porque usted va a guardar 20, usted pone que necesita 20 enteros, entonces va a poner 20 enteros, entonces ¿cómo yo sé dónde están? Por eso se inventa el índice. Y el índice es muy útil para saber dónde se encuentra ubicado un valor específico. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Hay algo que el único atributo que tiene la clase array es uno que se llama length. Saben que las clases tienen atributos y comportamientos. Bueno, array también tiene un atributo, se llama length. ¿Qué significa length? En español lo traduce longitud. Y la longitud no es más que la cantidad de elementos que tiene un array. Imagínense que yo le doy a usted, oye, A es un array, pero usted dice, ¿cuántos elementos tendrá? Porque solo me está diciendo que es un array. Ah, bueno, usted dice A.length, array, punto, dame tu longitud, y él devuelve un valor entero. Si no tiene elementos, o si no está inicializado, si solo está declarado, no tiene new, así, si solo está así, en array, y usted le pregunta A.length, devuelve null. Porque usted todavía no ha hecho new int. Está solo en fase declarativa. Y cuando usted dice array A, dame tu longitud, te dice es null, porque array es un objeto. Y por valor primitivo, o decir, el valor que se le asigna a los objetos primitivos es null, porque no está inicializado. Ahora cuando usted dice a new int 20, entonces usted dice a.length y él le devuelve 20, que es el tamaño, la cantidad de elementos que puede tener eso. Aquí surge algo muy interesante. Si la longitud es 20, ¿sí?, la última posición será 19, porque como empiezan en 0 y usted empieza a contar, si contara hasta 20 habrían 21 elementos y usted declaró 20. Eso es muy importante saberlo, ¿sí? Porque se pueden arrojar excepciones de tipo index.bound, array index.bound. Eso significa que usted está pidiendo un valor que está fuera del tamaño del array, ¿sí? Usted pide 20 y de pronto dice A corchete 28. Dice, eso no existe, hermano. No hay tanto espacio en la memoria. Usted pide A15 y entonces es otra cosa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas?